Entonces, el ganglio Rasnahan no por ser el síndrome van a responder, ¿no? ¿Cuál de las afirmaciones es incorrecta sobre el tratamiento de la ciclovir en el herpes zóster? Cuando ustedes tienen herpes zóster deben pensar si tiene más de 50 años. Si tiene más de 50 años el paciente, es un herpes zóster que puede dar por la edad. Si tiene menos de 50 años hay que buscar otras causas. Muy bien. Entonces, más de 50 años un paciente acorta la duración del dolor agudo. El dolor del herpes zóster es intenso, ¿no? Acelera la curación de las vesículas. De hecho, ustedes dan aciclovir para que las vesículas se sequen más rápido. Se pueden asociar corticoides si no existe neoplasia o trastornos que comprometan a la humanidad. Sí, pero no va a disminuir la incidencia de dolor postherpético o dolor neuropático. El dolor por sí se pueden secar las vesículas, pero el dolor va a ser intenso, sobre todo a partir del 2 a 5 mes después del brote de vesículas. Ya no puede tener el paciente nada de lesiones, pero si se toca y le arde, se llama alodinia. No soporta ni el roce de su camisa. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cursa típicamente con un líquido normal? Lo que cursa con un líquido anormal son las meningitis. Todo lo que es meningitis lo botamos, y también encefalitis. Miren, encefalitis herpética produce... es el único virus, junto con el paramyxovirus, que puede producir consumo de glucosa, porque las bacterias consumen glucosa, los hongos consumen glucosa, la tuberculosis consume glucosa, y de los virus el herpes puede consumir glucosa. Citomegalovirus también se eleva los linfocitos, la neurosífilis también es una enfermedad. El síndrome de Bock-Jarada es un síndrome inflamatorio, también puede elevarse las proteínas. En cambio, la demencia, en este caso una demencia de Creutzfeldt-Jakob, no tiene por qué ver alteraciones, ¿no? La demencia, Alzheimer, vascular, Creutzfeldt-Jakob, va a salir normal las demencias. Descansen 3 minutos, por favor. Las proteínas se ven en todas. El proteína es muy inespecífico. Se ven en pacientes diabéticos que se elevan las proteínas. Las proteínas es hasta 45. Si ustedes tienen diabetes, si ustedes tienen meningitis, si ustedes tienen tuberculosis, si ustedes tienen una enfermedad inflamatoria como Bock-Jarada, se le va a elevar las proteínas. Quizás lo importante es que en tuberculosis la proteína se eleva tanto las proteínas en tuberculosis, puede llegar a 1 gramo, que cuando ustedes hacen una punción lumbar se obstruye el lumen del líquido cefalorraquídeo, no sale, y ese es un síndrome que es característico de pacientes con tuberculosis, ¿no? El síndrome de Froin o fenómeno de Froin, F-R-O-I-N, Froin, que es la dificultad de obtener el líquido cefalorraquídeo porque había muchas proteínas, ¿no? ¿Cuál de los siguientes gérmenes causantes de meningitis produce con mayor frecuencia de efectos neurológicos residuales? Es una pregunta más de infectología, pero lo han relacionado con neurología. Primero, los gérmenes que causan meningitis se pueden ver en niños, ecovirus, los virales en adulto, el Coxsackie virus y algunos diplococos, como por ejemplo el Haemophilus influenza, que produce también más en niños mucha secuela, ¿no? Secuela de sordera. Pero en el adulto, que cuando uno le da meningitis por meningococo o neumococo, que es mortal si usted no le dan un tratamiento rápido, con ceftriaxona 2 gramos cada 12, que sería la alternativa de lejos, el mejor, la ceftriaxona. El error frecuente es dar ceftriaxona 1 gramo cada 12 como si fuera una infección urinaria, y el paciente tiene poca chance de mejoría o una mejoría parcial. La sordera es la principal secuela de las meningitis y está asociada más a neumococo. Ante un paciente con un síndrome meningio, en el que tiene líquido de 400 células mononucleares, no les habla de polimorfonucleares. Si les hablara de polimorfonucleares, ustedes pensarán en una bacteriana, pero hablan de mononucleares. Habla de proteínas más de 45. Habla de glucosa
menos de 40. Cuando la glucosa es menos de 40, nosotros llamamos hipoglucorraquia. Entonces el paciente tiene una pilocitosis moderada, tiene una hiperproteinorraquia y una hipoglucorraquia. ¿Cuál es la etiología menos probable? Bueno, en general, aquí tenemos un paciente como tuberculosis, puede ser hongos, criptococosis, puede ser una meningitis carcinomatosa. Por el consumo de glucosa podría ser una bacteriana. Pero ¿qué significa bacteriana decapitada? Es lo que le decía, el paciente está en otro hospital y ustedes lo tratan con 1 gramo cada 12, ¿no? Usualmente una meningitis tiene que tener 2.000, 3.000, 4.000 células. Ustedes al dar al paciente ceftriaxona a dosis baja, ustedes van a tratar parcialmente al paciente y las células van a salir en 400. Eso significa una meningitis bacteriana decapitada, o sea, parcialmente tratada. Eso es decapitada, parcialmente tratada. En cambio, un enterovirus es una meningitis viral. La meningitis viral puede elevarse un poco las células, pero no tiene por qué ver consumo de glucosa. ¿Ya? Los dos virus que pueden producir consumo de glucosa es el herpes virus y el paramyxovirus. En este caso estamos hablando de un enterovirus. Muy bien. Algunas mnemotecnias de las meningitis, si no les he dicho a ustedes, es la regla de los 3, ¿no? 3 semanas de enfermedad con 300 células, eso es tuberculosis. La regla de los 3 también nos habla de 3 días de enfermedad con 3.000 células, eso es bacteriana. Y el otro es 3 días de enfermedad con 30 células, eso es viral. ¿Qué es lo sencillo? Que la viral no consume glucosa. ¿Ok? Entonces, con esa regla ustedes pueden más o menos ya tener una proximidad, quizás una sospecha de cuál sería la respuesta, ¿no? Aquí la respuesta es enterovirus, porque el enterovirus no produce consumo de glucosa. ¿Cuál de las siguientes complicaciones neurológicas se asocia con neumonía por micoplasma? ¿No? En general, cuando uno tiene una neumonía, el sistema nervioso puede responder por un mecanismo inmune y producir enfermedades contra su propio cuerpo. Eso se llama mielitis transversa, que es la médula espinal, se inflama en alguna parte de la médula espinal. Pero también podría haber una meningitis aséptica, o una miositis aguda, o una encefalomielitis. La 36, todas son correctas. Sí, la mielitis transversa es tan frecuente en cualquier enfermedad. Si ustedes tienen tuberculosis, puede haber pulmonar, puede haber mielitis transversa, porque es una respuesta inmune. Pero también podría haber una encefalopatía, una meningitis viral, puede haber una inflamación de los músculos o una encefalomielitis. La respuesta es todas. La abolición de reflejo fotomotor con preservación de reflejo de acomodación. Un reflejo fotomotor es cuando ustedes le ponen la luz y normalmente hay una miosis, eso es lo normal. Pero cuando eso se pierde, en cambio ustedes agarran con un lapicero hacia adentro y el paciente acomoda los ojitos. Eso se ve en unas pupilas de Argyll-Robertson, típico de neurosífilis. Pupilas de Argyll-Robinson, ¿no? Se acomoda pero no se mueve, se acomoda pero no se mueve. Esa es la mnemotecnia, se acomoda pero no se mueve. Ese es sífilis. ¿Qué es incorrecto sobre la mucormicosis cerebral? Es una enfermedad que el pronóstico es fatalmente, es grave, es malo. Es una enfermedad rara que se ve en pacientes diabéticos. Puede iniciarse a nivel de cornetes nasales y ustedes pueden dar anfotericina, ¿no? Si ustedes tienen que mejorar la glucosa elevada, puede mejorar la recuperación del paciente. Una mucormicosis cerebral es
Es una enfermedad que pocos neurólogos quieren tener en hospitalización porque la gente se puede morir, es una enfermedad mortal, ¿no? Mucormicosis. La respuesta es la C, el pronóstico suele ser bueno, esa es la falsa, ¿no? Es lo incorrecto. El aislamiento de cocos en racimos gram positivos. Cuando ustedes tienen cocos gram positivos en racimos, piensen en estafilococo. Si ustedes lo detectan o en el líquido cefalorraquídeo, en un paciente con meningitis, ocurriría más probable en qué caso. En un paciente con neutropenia no, con neutropenia más es hemófilos influenza, meningococo, en inmunosupresión es más criptococo, en válvula de derivación ahí sí, cuando hay una solución de continuidad del medio externo, ¿sí? En un traumatismo cráneoencefálico también, si sobre todo está abierto, ¿no? Entonces acá quedaría dos alternativas, la C, válvula de derivación, o el traumatismo, que no nos define si es abierto o cerrado, pero lo más frecuente es la derivación, la válvula de derivación, ¿no? Donde se acumula el estafilococo. El germen más común es un paciente previamente sano, falso. ¿Cuál de los siguientes métodos consigue inactivar el germen transmisible responsable de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob? Realmente esto es una pregunta de poco valor. El cloro, ¿no? Eso es más de asexia, no lo veo neurológico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la meningitis bacteriana? La meningitis bacteriana son 3 días de evolución y 3000 células. Es cefalea, náuseas, vómito, fotofobia. No se olviden de la fotofobia, característica también de meningitis. Rigidez de nuca. El paciente se empieza a dormir, fiebre, chills, escalofríos. Y después de eso, usted le hacen una punción lumbar, sí o sí, sale 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 células. Eso es una típica, ¿no? ¿Suele haber pleocitosis polimorfonucleares? Claro que sí, con 3000 polimorfonucleares. Los mononucleares son más virales. La meningitis neumocócica suele precederse de infección óptica o de senos. Sí, el neumococo es una complicación también de contigüidad de infección óptica, por eso es que es bueno tratar al paciente antes de que se complique con el cerebro. ¿Se debe extraer siempre hemocultivo? Claro que sí. Los hemocultivos se toman cuando hay fiebre, pero lo que sí, la positividad en los cultivos de líquido es más raro. No es un 40%, es menos todavía, 15%. ¿No? Pero igual hay que pedir cultivo de LCR. ¿Cuál de las siguientes entidades cursa con lesiones focales en la tomografía que típicamente no realzan con contraste y se localizan en sustancia blanca? Claro. ¿Cuál de las siguientes entidades cursa con lesiones focales? Lesiones focales, que típicamente no realzan contraste. Bueno, la que realza contraste así de cajón, es la metástasis, ¿no? Esa realza contraste. También realza contraste la toxoplasma y el linfoma. El toxoplasma y el linfoma son similares, por no decir iguales radiológicamente. Ya el toxoplasma se ve más en inmunosuprimidos, el linfoma es un tipo de tumor primario. El tratamiento es diferente, toxoplasmosis es clindamicina, ¿no? Bactrin, el linfoma más es cirugía. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob también tiene zonas de disminución que podría realzar algo, pero la leucoencefalopatía multifocal progresiva es una disminución que no capta contraste. La respuesta es la LMP, que se ve en las fases finales de HIV. ¿Cuál de los siguientes gérmenes que causan infecciones del sistema nervioso central tienen especial predilección por los lóbulos temporales? Los lóbulos temporales producen epilepsia, crisis convulsiva, producen hiposmia, anosmia, cacosmia, alteraciones de la comprensión del lenguaje. El germen que más se une, que más
tiene predilección por el lóbulo temporal es el virus del herpes simple. El herpes simple. 43. El herpes simple. Es por eso que cuando ustedes tienen una encefalitis por herpes simple, ustedes van a ver zonas de necrosis, apunte con mayúscula, y con sangrado. O sea, una viral simple es solo una encefalitis, ¿no? El paciente se duerme, convulsiona, se despierta, rigidez de nuca. Pero un herpes virus parece bacteriana. O sea, ustedes lo ven al paciente y dicen, esto parece bacteriano. Y de hecho está cubierto con cetrizona por 14 días. Pero es herpes. El herpes tiene la característica de tener mononucleares, 400 células, consumo de glucosa o normal, puede ser los dos, o consumo de glucosa o normal, no descarta. Proteínas elevadas, y en el lóbulo temporal ustedes van a encontrar zonas de necrosis o zonas de sangrado. Ante un paciente con sospecha de meningitis infecciosa, ¿cuándo solicitaría tomografía antes de proceder a la punción lumbar? Bueno, en Estados Unidos todos tienen tomografía antes de hacer una punción lumbar. Eso creo que es lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que la tomografía tiene un costo acá. Ahora, uno tiene que ser muy semiólogo de repente para decir, este paciente no tiene nada grave en la cabeza. Haríamos punción lumbar en personas que pensaríamos que no se pueden enclavar, ¿no? Una punción lumbar, o paciente que tiene un tumor cerebral se muere, una hipertensión arterial severa se muere. Entonces, ¿en quienes sospechan meningitis? ¿A quienes les pedimos tomografía antes de la pele para que no se enclave? Siempre que no haya papiledema. Falso, porque los 4 primeros días no hay papiledema y ahí puede haber hipertensión endocraniana. El papiledema es un signo después de la hipertensión endocraniana. Por eso que en emergencia, cuando un paciente llega con EBC hemorrágico isquémico, no hay que perder mucho el tiempo haciendo fondo de ojo, porque el edema de papila lo van a ver después de 4 días. Si la fiebre es superior a 39, falso, porque una fiebre de 38, 37 puede producir hipertensión endocraniana. Puede producir, meningitis, y no tiene por qué la fiebre ser un indicador de punción lumbar, de tomografía. Si hay un defecto focal, tal como un reflejo cutáneo plantar extensor, eso es Babinski, ¿no? Si ustedes encuentran un Babinski, eso está mal. Si la sospecha es meningitis vírica, ahí, al contrario, ahí no piden tomografía, ¿no? Como les digo, lo más hermoso es que ustedes tengan una tomografía a todos sus pacientes de hacer una punción lumbar. Pero en caso que no tuvieran, le harían tomografía a los que ustedes encuentran un defecto focal. En todos los casos descritos se puede proceder directamente a la punción lumbar. Mentira, en un tumor cerebral, ustedes hagan punción lumbar, se muere. En una hipertensión endocrinal severa también. Está contraindicada la punción lumbar también en plaquetopenia, menos de 50.000. En plaquetopenia, otro dice menos de 70.000. Y en heridas a nivel lumbosacro, ¿no? La respuesta es si hay un defecto focal como Babinski. Ante un paciente con cuadro agudo de cefalea, fiebre, rigidez de nuca, discretos elementos afásicos. Otra vez la palabra afasia cortical en la exploración del lenguaje, que presenta el líquido con pleocitosis linfocítica. Linfocítico no es bacteriano, es más viral. Discreta hiperproteinorraquia y glucosa normal. La glucosa no descarta que sea herpes o no. Al contrario, una glucosa normal te diría de repente, esto es viral, ¿no? Esto es viral, te diría, ¿ya? La tomografía es normal, bueno, es bueno. ¿Qué tratamiento le daría en forma empírica? Yo no le daría antibióticos porque no hay consumo de glucosa, ni cefotaxima, ni ampicilina. Al fin y al cabo el tratamiento es ceftriaxona, 2 gramos cada dosis. Si fuera unas 3 semanas, no sé, mononucleares, 400, un consumo de glucosa, yo pensaría en tuberculosis y le diría tuberculostáticos, pero no, nos quedamos con aciclovir y con analgésicos e hidratación. Analgésicos e hidratación es una simple viral. Si ustedes tienen un paciente con Coxsackie virus, cefalea, rigidez de nuca, fotofobia, vómitos, por ahí convulsiones, pero acá les dan un signo que tienen que tomarle en cuenta: afasia. La afasia se ve en pacientes que tienen lesiones del lóbulo temporal, y la predilección de qué virus está en el lóbulo temporal, del herpes simple. Este es un típico paciente que podría recibir aciclovir.
Para hablar de tumores frecuentes, ustedes tienen que saber la localización. Ustedes localizan donde hay mayor volumen. El tumor más frecuente se localiza en el lóbulo frontal, porque es el lóbulo más grande. Esto igual sucede en la médula espinal. La parte más grande de la médula espinal tiene mayor chance de tener localización de tumores. Si hablamos de solo primarias, la respuesta sería los astrocitomas, ¿no? A la cabeza, hay astrocitoma 1, 2, 3 y 4. El 4 se llama glioblastoma multiforme. Meningioma se da M de mujeres, M de meningiomas, y la metástasis es el tumor más frecuente. La metástasis puede ser de pulmón y de mama, de colon, pulmón, mama, colon, y también tienen pacientes que podrían tener metástasis de melanoma. El melanoma es muy metastásico. Muy bien. Excelente. ¿Cuál es el tumor con mayor probabilidad de diseminación al sistema nervioso central? El melanoma, que está, ¿no? O sea, el melanoma es el más agresivo, en otras palabras. Acá un paréntesis, porque acá dice carcinoma gástrico. El cáncer de gástrico es menos frecuente que produzca metástasis. De los gastroenterológicos está primero el colon y después a lo lejos el cáncer gástrico, ¿no? Entonces primero piensen en colon primero, después estómago. Mama, pulmón también son. ¿Cuál es la localización más frecuente de todos los tipos de tumores medulares? Igual, ¿no? La localización más frecuente de los tumores del cerebro es el lóbulo frontal, y de la médula espinal es el más largo, la zona dorsal, más largo, solamente por localización, longitud. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para los tumores intramedulares? El método diagnóstico de elección, ustedes pedirían una mielografía, eso ya no se pide actualmente, ni una arteriografía, tampoco una tomografía de columna porque es ve hueso, tampoco una radiografía porque también ve hueso. De lejos la resonancia medular está trayendo mucha información. Con respecto a los meningiomas, señale lo correcto. Los meningiomas dan en mujeres, lo correcto, no es el 80% de los tumores, porque lo más frecuente son los astrocitomas. No es más frecuente en hombres, porque más frecuente es en mujeres. Su localización no es más frecuente en la médula, su localización es más frecuente en el cerebro. Su presentación clínica no es abrupta, al contrario, es insidiosa como cualquier tumor. Y el tratamiento depende de la localización, es cierto. Lo que sí les puedo decir es que el crecimiento es muy lento, M de muy lento también. Mujeres, meninges, muy lento. Por lo tanto, la cirugía no es una opción tan rápida, puede esperar el paciente. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos no es típico de esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, la médula. Alrededor del cerebro tienen una sustancia llamada sustancia gris, adentro sustancia blanca. Lo que se desmieliniza es la sustancia blanca, o sea, por dentro. Por lo tanto, una esclerosis múltiple, bien raro que tenga afasia y bien raro que tenga convulsiones. Lógica nada más, ¿eh? Por eso que cada vez que respondan ustedes esclerosis múltiple, tienen que ser inteligentes en preguntar. Les están preguntando cosas subcorticales. También les están preguntando cosas del sistema nervioso central. Ustedes tienen acá neuritis óptica, sí, todo paciente con esclerosis múltiple ha tenido un antecedente de neuritis óptica, es el primer síntoma probablemente. Es una disminución de la agudeza visual, Neuralgia trigémino, si ustedes tienen una neuralgia trigémino en menores de 50 años, dolor en esta zona, en menores de 50 años piensen en esclerosis múltiple.
Incontinencia de esfínter urinario si tiene lesión de médula espinal, que es también primera neurona o sistema nervioso central. Diplopia es ver doble, si tiene lesión en tronco encefálico puede haber diplopia. La respuesta es la afasia, no tiene nada que ver la afasia con un cuadro de sustancia blanca, sino de más bien sustancia gris corteza. Sobre el uso de corticoides en la esclerosis múltiple, es cierto que los corticoides se utilizan en parálisis de Bell, en parálisis en asimetría facial, se puede utilizar también en hipertensión endocraniana, en edema digitiforme y en esclerosis múltiple cuando hay brote, No modifican la enfermedad porque la enfermedad es modificada por las inmunoglobulinas. Entonces la esclerosis múltiple tiene dos formas de tratamiento: la aguda, que es en el brote, y la crónica, que son las inmunoglobulinas. Disminuye el número de posibles brotes a futuro. No disminuye el número de posibles brotes a futuro, al contrario, la inmunoglobulina es la que baja los brotes. Pero sí reducen la intensidad y duración del brote mismo. Si ustedes tienen un brote, eso lo acortan. En vez de estar esperando 5 días con su brote, puede esperar 24 horas. ¿Implica un riesgo de recaída? Sí, porque puede haber unas infecciones intercurrentes y están contraindicadas. ¿Implica un mayor riesgo de recaída? No. Y están contraindicadas en enfermedad desminimizante falsa porque se puede dar en esclerosis múltiple. La respuesta es: reducen la intensidad y la duración de los brotes. ¿Qué es un brote? Es un síntoma que dura 24 horas. Generalmente es un síntoma motor, brote, así se le llama, brote. ¿Qué es esclerosis múltiple? Es una enfermedad desminimizante del cerebro o de la médula o del cerebelo. Es lo contrario a Guillain-Barré, que es una enfermedad desminimizante de los nervios periféricos. Ante un paciente con sospecha de enfermedad desminimizante tipo esclerosis múltiple, no está indicado. Otra vez la mnemotecnia. Ustedes de repente no saben nada de esclerosis múltiple, pero le está diciendo que no está indicado. O sea, ¿qué prueba no utilizan en el sistema nervioso central, sino en el sistema nervioso periférico? Eso es lo que le está preguntando. ¿Qué prueba no utilizan en el sistema nervioso central, sino en el sistema nervioso periférico? Electromiografía es la respuesta, porque ustedes la electromiografía van a utilizar para parálisis facial, para radiculopatía, para polineuropatía o para síndrome de túnel del carpo. En cambio, ustedes pueden utilizar el líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo ustedes pueden pedir dos cositas: la proteína básica de mielina, que es brote. Proteína básica de mielina es igual a decir brote de esclerosis múltiple. Ese es algo así que sí salta a la vista. Y también las bandas oligoclonales o BOC, B-O-C, bandas oligoclonales, que se pide en cualquier momento de la esclerosis múltiple. Potenciales evocados tanto visuales como auditivos, resonancia magnética cerebral y estudio inmunológico. El diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple no incluiría: bueno, en general, la esclerosis múltiple es una desmielinación del sistema nervioso central. Por lo tanto, tienen que ser cualquier enfermedad que haga sus lesiones similares. Puede ser el mismo HIV, enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet tiene aparte úlceras genitales y úlceras orales. El lupus eritematoso sistémico, que produce una vasculitis secundaria, una paraparesia espástica tropical o HTLV1, puede simular una esclerosis múltiple, sobre todo medular. La enfermedad de Lyme o borreliosis también, pero la enfermedad de Bismanger se ve más en hipertensos crónicos. No incluiría. En el estudio de resonancia magnética de esclerosis múltiple no esperaría encontrar. Otra vez, ustedes tienen que saber: la lesión de la esclerosis múltiple, ¿sustancia gris o sustancia blanca? Si se desmieliniza, ¿qué se desmieliniza? ¿La sustancia gris o la sustancia blanca? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sin saber, ustedes podrían responder lesiones en el sustancia gris. Mira, sin saber, ya sabiendo, dirían ustedes: bueno, sí, el paciente tiene lesiones en médula espinal, por eso tiene una paraparesia, tiene lesiones en cuerpo calloso. En cuerpo calloso hay un signo que se llama los dedos de Dassault, que son como crestas de gallo, dedos de Dassault, así se ven en un corte medial.
Las lesiones en tronco encefálico para ver diplopia y lesiones en cerebelo para ver disartria. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen una disartria cerebelosa. El diagnóstico de crisis epiléptica se basa fundamentalmente en, bueno, la crisis epiléptica, Parkinson y la migraña son eminentemente clínicos. La epilepsia, Parkinson y migraña es clínico. ¿Qué significa? Que si ustedes ven una crisis, ustedes tienen que diagnosticar y decir, esto es una crisis epiléptica o eso no es una crisis epiléptica. O sea, el diagnóstico lo hacen ustedes con solo verlo. Entonces no tienen que examinar nada, porque si examinan puede salir normal. El examen neurológico es normal en un paciente que ha convulsionado, la historia clínica también, las pruebas de neuroimágenes, perdón, la historia clínica es el diagnóstico de elección para que ustedes diagnostiquen crisis epiléptica. La prueba de neuroimagen no, porque puede salir normal. En un paciente que convulsiona a menos de 20 años es normal la neuroimagen. La respuesta de tratamiento tampoco, no porque se mejore, tiene que diagnosticar. Y el electroencefalograma no, porque sería útil cuando el electroencefalograma, sería útil cuando ustedes toman el electroencefalograma cuando está convulsionando. Esto se llama ahora videoelectro. El videoelectro es un estudio nuevo que se usa para ver al paciente que está convulsionando y ver su cabecita. Videoelectroencefalograma, sobre todo cuando es pseudocrisis. El diagnóstico de crisis epiléptica se basa en historia clínica. No digamos crisis comerciales, mejor digamos crisis epiléptica. De 0 a los 20 años, cuando alguien convulsiona, de 0 a los 20 años, cuando alguien convulsiona, ustedes tienen que saber que la resonancia va a salir normal o la tomografía normal. Es lo más frecuente. Cuando un niño convulsiona por fiebre o un chiquito tiene una epilepsia, la tomografía y resonancia es normal. De 20 a 60 años, o sea, nosotros, sí o sí es un tumor cerebral, un granuloma tuberculosis o una cisticercosis. O sea, algo que está creciendo en el cerebro, que está en la zona cortical, obviamente, porque para convulsionar tiene que estar en la zona cortical. Y más de 60 años, sí o sí es un EBC isquémico o hemorrágico. O sea, un EBC isquémico hemorrágico. Acá le pregunta la causa más frecuente de crisis epilépticas en el adulto joven. Podría ser normal ahí. Muy bien. Enfermedad cerebrovascular en adultos mayores, ¿no? 65 años. Traumatismo es una causa frecuente en adulto joven. Infecciones no es tan frecuente, más de los traumatismos. Alcoholismo también es frecuente, pero más es coma. Enfermedades hereditarias. La respuesta es traumatismo. El adulto joven puede convulsionar después de una caída. Uno convulsiona por una respuesta a la injuria. El hecho de que ustedes convulsionen en menos de 7 días después del golpe no significa nada malo. Es una respuesta nada más del organismo. Eso se llaman epilepsias tempranas, a diferencia de las epilepsias tardías que son más de 7 días. Si alguien convulsiona después de los 7 días, ahí sí puede quedar la crisis epiléptica, después de un golpe, ¿no? Y acá hay una pregunta relacionada. En las convulsiones secundarias a traumatismos, es cierto que a mayor duración de pérdida de conciencia, no digamos conocimiento, digamos conciencia, más riesgo de padecer una crisis. Realmente no tiene nada que ver si se desmayó o no se desmayó, ¿no? Si hay una lesión cerebral, podría el paciente presentar crisis epiléptica. La aparición de crisis en las primeras 24 horas es un signo de mal pronóstico. No, al contrario, si uno convulsiona, es aparatoso, pero al inicio puede convulsionar. Los 7 primeros días puede convulsionar. Si convulsiona después de los 7 días, ahí sí está peligroso, porque puede quedar una epilepsia. La penetración de la dura madre se asocia a mayor incidencia de crisis. Claro que sí, cualquier lesión de la dura madre. La mnemotecnia es que está pegado debajo del hueso duro de la dura madre y debajo de la pía madre, encima del parénquima con P está la pía madre, ¿no? Pía madre. Mnemotecnia
Hueso duro con D, dura madre. Parénquima con P, pía madre. En el centro está el aracnoides. ¿Ok? Si hay una solución de continuidad, o sea, lesiona la corteza, el riesgo de convulsionar es alto. La respuesta es esta. ¿La aparición de una crisis tras un traumatismo craneal implica diagnóstico de epilepsia? No. ¿Qué es epilepsia? Epilepsia, apunten, es recurrencia. Epilepsia es convulsionar hoy y convulsionar mañana. Es convulsionar hoy y convulsionar la próxima semana. Convulsionar hoy y el próximo mes. Eso es epilepsia. ¿La crisis postraumática son más frecuentes en los pacientes ancianos? No. ¿Cuál es más frecuente en los pacientes ancianos? Las enfermedades cerebrovasculares, debe ser isquémico y hemorrágico. La diferencia